pero sí pueden, por ejemplo, pues, buscar información en internet, si hay alguna publicación y ya abocarse a alguna librería para obtener dicho libro o el ejemplar de alguno de ellos. Son los que se me vienen ahorita a la mente para poderles indicar a ustedes cómo poder reforzar un poco su estudio. Fuera de eso, jóvenes, yo dentro de las clases procuro darles un poco de doctrina que obtengo precisamente de Chicas Hernández y la cuestión en cuanto a al sustento legal. Recuerden que si bien es cierto, el proceso laboral es antiformalista, es el objetivo, tutelar y todos los principios que se colocan en los considerandos, también nos debemos de regir a lo que establece el Código de Trabajo, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial y leyes conexas en materia de derechos laborales. Pero el proceso laboral, el tema de contratos colectivos, conflictos colectivos, todo el aspecto legal está en el Código de Trabajo. Entonces, de ahí no nos podemos salir para decir, bueno, voy a estudiar esta otra ley, porque no hay. Tal vez la ley de regularización de la huelga, tal vez la ley de sindicalización, pero son complementos al Código de Trabajo específicos de un tema, ¿sí? Regularización de la huelga. Habla solo de la huelga, pero no me va a hablar de un pacto colectivo. La ley de sindicalización habla de los sindicatos, cómo formar un sindicato, qué es la sindicalización y demás, pero no me va a hablar de un proceso, un juicio ordinario laboral. Eh, El sustento legal lo encuentran ustedes Código de Trabajo, complementado por aplicación supletoria norma en el Código Procesal Civil Mercantil, Ley del Organismo Judicial y posiblemente alguna otra disposición que por el momento se me escapa en cuanto a el fundamento de algunas disposiciones en materia laboral. Hoy tenemos para variar y no perder la costumbre un aproximado de 115 alumnos conectados, de los cuales les aseguro que para el examen final van a ser como 400 o 600 y en el cuadro final son más de 700 o 800. Alguien me volvió a pedir las diapositivas. Como les dije, ya es la última vez que respondo a este tipo de situaciones. Yo no comparto las diapositivas por dos razones. Una, porque no está autorizado por la universidad. Y dos, porque si yo la comparto, puede ser que se la comparta a alguien que nunca se conecta a las clases, que nunca se toma el tiempo necesario, que solo las va a tener para imprimirlas y el día del examen contestar. Y eso, para que hace el sacrificio de estar pendiente todos los días sábados a las 3:30, sacrificar estudio, no estudio, sino sacrificar familia, diversión o cualquier otra actividad por estar pendiente para lograr su objetivo, es la persona que merece ese premio final. Pero yo ignoro quiénes son los que están en forma constante. Puedo hablar de 3, 4, 5 semana a semana me escriben y semana a semana tengo el placer de contestarles porque sé que se conectan. Pero yo no es que me escriben una vez cada nunca. Es primera vez en el semestre que recibo un correo de esta persona y solo para pedirme información de sus notas. ¿En qué estamos? Pues la nota sí no le parece, pero las dudas sí nos las plantea. Y sus notas, déjenme decirle que de acuerdo con lo que me ha mandado, algunos de ellos son muy bajas. ¿Cómo puedo yo garantizar que esta persona efectivamente esté esforzándose, que esté luchando por obtener alguna situación de mejoría? Sí, a final de cuentas, pues no lo denota con su actuar. Vamos a ver, vamos a contestar un par de correos antes de pasar al tema de la clase. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Eugenia, mucho gusto, estamos para servirle. Cualquier duda, ya sabe, el correo electrónico del curso. Hay otros que siguen escribiendo por el chat de Google. Jóvenes, no respondo a esa forma de comunicación porque no es la indicada por la universidad. Ustedes tienen inquietud, tienen algún comentario, alguna sugerencia, un correo electrónico o al correo del curso. Los libros que recomendé están pidiendo nuevamente los nombres. Bueno, no sé si no me ponen atención o no les dio tiempo, pero hablé de Chicas Hernández, que tiene uno que es Introducción al Derecho de Trabajo y otro que habla de Derecho Colectivo.
hablé del licenciado Fernández, que no recuerdo el nombre del licenciado Fernández, que también tenía un libro, porque lo vi en una oportunidad, y de el licenciado Valenzuela. Tuve el placer de conocer a los tres que cito. Chicas Hernández, pues hasta donde recuerdo ya falleció. Sus libros, pues habría que buscar la última versión actualizada para quedarse con esa, porque no va a haber quien más siga en esa línea, hasta donde podemos aventurarnos a decir que no va a haber quien siga en ese camino. Fernández, abogado litigante, Valenzuela, abogado litigante, conocí en el ejercicio de la profesión de ellos, yo como auxiliar de un órgano jurisdiccional en materia laboral, me los encontré ya como profesionales ambos, o todos, sí, son personas que sí eran muy conocedoras del derecho laboral. En ese sentido son los que yo puedo recomendar. Fernández, no recuerdo el nombre, pero si tienen dudas, si ustedes ubican alguna información y quieren que yo se las corrobore, me mandan un correíto con el nombre o con la foto de la portada del libro y les digo, sí, él. O Valenzuela, que creo que tiene unas publicaciones en la revista Colegio de Abogados y cosas así, que también es abogado laboralista, solo que ellos actuaban más para el lado del patrono. Entonces, en algún momento pueden decir ustedes, no me parece esa postura, pero es la postura de cada uno en la libertad que tenemos de interpretar la norma para poder considerar la resolución de un asunto en específico. Bueno, pasando ya a los temas de la clase, hoy vamos a ver en la semana 14 órganos jurisdiccionales, medios de resolución de conflictos y las repercusiones que puede tener la web. Previo a, la universidad nos pidió oportunamente que colocáramos este flyer como información general en todos los cursos. Entiendo que también dentro de este van a tener ustedes la posibilidad de formular su evaluación en cuanto al desarrollo de las clases virtuales. No sé cómo está estructurado ese examen, ese interrogatorio, esa serie de preguntas, no sé cómo va a estar. Recuerdo que cuando éramos en presenciales, pues ustedes nos evaluaban a nosotros en varios aspectos, como presentación, dicción, si hacíamos la clase dinámica, qué sé yo. Aquí en lo virtual entiendo que cambia porque pues, no podemos evaluar esos aspectos porque atrás de nosotros siempre, casi siempre tenemos una pared que a veces cambia, así como la de hoy que cambió, porque pues cambia un poco el escenario por cuestiones propias del trabajo de uno, pero son cosas que van también caminadas a que la universidad mejore su plataforma, sus servicios y otras cuestiones que vale la pena tomar en cuenta para mejorar esta forma de dar clases. Desconozco si el próximo año continuaremos o regresaremos a clases presenciales o a las clases virtuales, si mi persona va a estar, pero pues por el momento, en lo que queda del semestre, con mucho gusto yo puedo atenderles cualquier inquietud. La evaluación va a estar habilitada el 16 de octubre de 2022 en horario de 8 de la mañana en adelante hasta las 18 horas del día lunes, es decir, a partir de mañana a las 8 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la tarde. Fuera de eso, se cierra la evaluación y no habrá posibilidad de manifestar su opinión. Como objetivo de la clase se tiene que la función jurisdiccional en materia laboral esté conformada o está conformada por diferentes órganos y cada uno de ellos tiene una competencia y conformación específica para el conocimiento del asunto que se trata. Dentro de ellos podemos mencionar los que, por ejemplo, van a conocer los conflictos colectivos, por lo que a través de la presente clase se pretende dar a conocer de manera general lo antes expuesto en cuanto a la función jurisdiccional para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema. De igual forma, con relación a los medios de resolución del conflicto y las repercusiones que pueda tener los órganos jurisdiccionales. Buenas tardes, Sergio. Bueno, buenas tardes, María Francela, o Franchela, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero buenas tardes. Los órganos jurisdiccionales son los entes creados por ley que tienen como función la de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del derecho, es decir,
los entes en los que se plantean, desarrollan y deciden los procesos en general. Estamos hablando de un órgano jurisdiccional en general. Ya vimos que en materia de derecho laboral, pues los órganos tienen jurisdicción privativa y demás, que existen jueces, paz, de instancia, de sala. Vamos a ver de los órganos en general y algunas cuestiones específicas en materia de derecho del trabajo. En sentido genérico se denominan también tribunales, aunque este nombre sirve comúnmente para designar en una forma más específica a los órganos jurisdiccionales que son colegiados, es decir, que están integrados por varias personas, ¿sí? Cuando se trata de un órgano jurisdiccional unipersonal, regularmente se conoce como juez. Sin embargo, la mayoría de leyes en nuestro país hacen uso indistinto del término. Procesal penal en algunas ocasiones, para quienes se lo conocen, lo saben, lo recuerdan, procesal penal sí hace una diferencia en el tribunal de sentencia. Pero hay algunos artículos que dice el juez del tribunal podrá. A veces el juez o es el tribunal. O los tribunales de justicia podrán, cuando estamos hablando de una etapa preparatoria o de investigación. Entonces, no es tan importante en este sentido en materia penal y laboral, porque como ustedes recuerdan, uno es antiformalista y el otro es poco formalista. De hecho, el trabajo es antiformalista. El penal es poco formalista. Distinto de un civil o de un notariado, que de escritura que no puede salir más de las 25 líneas, y menos, y los márgenes. Esos formalismos no se tienen acá. Y por eso podemos usar indistintamente juzgado o tribunal. Lo vamos a ir viendo para que ustedes, pues, que no está muy empapado el tema, pueda hacer esa diferencia en cuanto a los órganos jurisdiccionales. En todos los casos, los órganos jurisdiccionales son sedentarios, permanentes y solemnes. Quiere decir que tienen una sede, no porque permanezcan sentados, obviamente en las audiencias pues uno está sentado, no son sedentarios porque tienen una sede específica. Permanente porque existe en un periodo indeterminado de tiempo, porque solo la Corte Suprema de Justicia puede decir en qué momento lo crea, en qué momento lo cancela o lo cierra o deja de existir ese juzgado. Y solemnes, porque hay cuestiones solemnes que se deben de cumplir, que se deben de respetar o de observar. Por ejemplo, para quienes han litigado en un proceso penal o han visto una audiencia penal, normalmente cuando las partes están sentadas y el juez entra a la sala de audiencias, si no lo dice el secretario, lo dice el asistente, o uno normalmente se pone de pie para mostrarles el respeto a la figura que representa el juez. Y no solo la persona como juzgador, como conocedor del derecho, sino también a la investidura que tiene. Esas solemnidades son las que se refieren en cuanto a los órganos jurisdiccionales. Luis Fernández Molina, Cristina Santay. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, ese es el nombre del colega que en su momento escribió un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero si tuviera la portada o el nombre, yo les puedo confirmar con mayor certeza. Pero sí, ese es el nombre del colega, Luis Fernández Molina, excelente abogado laboralista. Vamos a ver, Cristina me mandó una imagen. Derecho laboral guatemalteco y relaciones colectivas de trabajo, derecho colectivo, sí, excelente. Si Cristina nos tiene muy buena bibliografía, la que tiene es algo que vale la pena invertir, no solo para su examen profesional, sino para el futuro ejercicio de la profesión, porque a veces allí encuentra algunos unos chivitos y dice, ah, bueno, le voy a dar esta solución o voy a plantearme de esta forma y vamos a luchar por lograr una solución justa y ecuánime en los procesos, por ejemplo, en materia laboral. A efectos judiciales, el Estado se organiza entonces territorialmente en municipios y departamentos. Es una división administrativa, pero también tiene importancia en el aspecto judicial. Sin embargo, a nivel de competencia, esta ya no le corresponde al Estado, sino le corresponde a uno de esos poderes del Estado, que es el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia.
Es la autoridad máxima del organismo judicial la que crea y clasifica de conformidad con el territorio o la materia a los órganos jurisdiccionales, quienes estarán sujetos a su conocimiento. Es decir, si a mí me nombran como juez de trabajo de primera instancia para el departamento de Sololá, pues solo puedo ejercer mi función en Sololá y en materia de derecho laboral. Pero tiene que ser un acuerdo de Corte Suprema de Justicia quien crea mi juzgado o quien me nombra para ir a cumplir con esa función dentro de un órgano jurisdiccional. En algunos casos, como en materia civil, lo subdivide o clasifica atendiendo la cuantía de los reclamados, existiendo jueces de paz y jueces de instancia. Igual, en penal, jueces de delitos menos graves o jueces de paz y jueces de delitos de impacto o jueces de primera instancia. Distinto de un juzgado de trabajo, porque no hay un juez de paz de trabajo específico. Regularmente el juez de paz tiene competencia mixta, conoce familia, trabajo, económico, contencioso, civil, de acuerdo a las facultades que la Corte Suprema de Justicia le otorga a ese órgano jurisdiccional y al juez que va a nombrar para presidirlo o dirigir dicho juzgado. Hay juzgados de paz con competencia mixta y hay otros que son especializados. Civil tiene especializado porque hay jueces de paz civil, por lo menos en el departamento de Guatemala así está. En el interior es un poco más difícil encontrar juzgados de paz civil y juzgados de paz penal o un juzgado de paz civil que no conozca asuntos de familia o laborales. En el interior, la misma cuestión, disposición de la Corte en cuanto a la creación de juzgados, atendiendo al tamaño del territorio, a la población que tiene, al ámbito de la competencia, así las va a asignar. Para otras materias, como la penal, como dijimos, la competencia depende de la gravedad del asunto por delito, puesto a su conocimiento, pues que conoce las faltas o delitos menos graves, pues es de paz. Ese fue un ejemplo. Entonces, podemos hablar de competencia y recordarán ustedes la competencia, los poderes que tiene en la jurisdicción los órganos judiciales. Hay competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio. Materia laboral, cuantía, paz civil, instancia civil, territorio, juez de paz del departamento de Sololá o del departamento del Quiché. Él va a ser el juez de paz de ese territorio, aunque regularmente los jueces de paz están en los municipios. ¿Sí? Distinto del departamento de Guatemala, posiblemente que Saltenango que tenga un juez de paz que conoce de todo. En Guatemala, por ejemplo, está el juez de paz penal de turno. Él conoce todos los procedimientos de delitos de faltas y menos graves, es decir, pena de 5 años para abajo, en turno. Hay otros juzgados de paz, está el tercero, el séptimo, el octavo, que conocen ya cuestiones que no son propias de un turno, pero que es competencia de los jueces de paz penal. Pero en materia laboral, el Código de Trabajo nos proporciona la organización de los tribunales de trabajo y previsión social a partir del título 10º, específicamente el artículo 283. Hoy, pues, no cargo mi código, no podemos dar lectura a algunos artículos que citemos, pero procuraremos en lo posible cubrir lo más que se pueda y que mi cerebro me permita recordar en cuanto a la redacción del artículo. Ese artículo 283 regula que los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Ya lo vimos. Todo conflicto relativo a trabajo y previsión social está sometido a la jurisdicción privativa. Vimos que los órganos judiciales en materia laboral, la jurisdicción de ellos es privativa. Y van a conocer asuntos de relaciones de trabajo y previsión social. Y van a estar sometidos a los tribunales de trabajo. Nótese que aquí establece tribunales, pero no hay un tribunal de trabajo integrado como un tribunal colegiado. Todos los jueces son individuales en todos los juzgados de trabajo. Por eso en materia laboral el término juzgado o tribunal se usa en forma indistinta.
A ellos les compete juzgar y ejecutar los juzgados. Recordarán ustedes, y creo que lo vimos a grandes rasgos, la fase ejecutiva. El juez emite sentencia, si existe apelación, pues será la sala la que responda a la apelación. Si no existen recursos o habiéndose agotado los recursos, el juez que dictó sentencia es el que va a iniciar con la etapa de ejecución. Y para eso, ¿qué necesita? Dictar el auto de liquidación, el cual puede ser impugnado solo con la revisión, y estando firme, pasa a la fase ejecutiva. Así de simple es, de acuerdo con lo que hemos visto hasta este momento. Tanto el nombre del título como la redacción del artículo no hace distinción ni clasificación en cuanto a juzgados y o tribunales, sino que usa de forma general el vocablo tribunales, lo que no afecta o perjudica en lo absoluto, como lo veremos más adelante. Cristina me mandó una fotografía, manual de derecho laboral de Augusto Valenzuela. Sí, pero ese es un manual para cuestiones un poco más prácticas, ¿sí? No tiene tanto estudio doctrinario, pero sí les puede servir para efecto de la práctica en el aspecto laboral. María del Carmen, consulta, no, Cristina tiene los libros de Chicas Hernández. Y Cristina, entonces, ¿qué le parecen los libros de Chicas Hernández? Para mí son muy fáciles de comprender. Por ejemplo, pues cuando uno está estudiando, ¿sí? Ahora ya para el nivel de maestría habría que buscar algo un poco más complejo, un poco más profundo en cuanto a ahondar en un tema específico, porque pues la maestría eso es lo que busca. Y si alguno quiere estudiarla, pues enhorabuena. Adelante, sigan preparándose. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 284 del Código de Trabajo, los tribunales se clasifican en, aquí ya empieza la clasificación, juzgados de trabajo, tribunales de conciliación y arbitraje y salas de apelación. Aquí sí hace una diferenciación en cuanto a juzgados y tribunales. Vamos a ver por qué. Y ustedes lo sabrán y ya lo deben de saber. Yo les evaluar ahorita el privado, espero que en algún momento tengan esa oportunidad, evaluarles en forma presencial en el privado, preguntarles cómo se conforma un tribunal de conciliación y arbitraje. Sustento legal, dónde está su clasificación, dónde está cómo se integra, el fundamento para que conozcan o qué tipo de procesos va a conocer un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Qué diferencia tiene con un juzgado de trabajo ordinario? ¿Y qué diferencia tiene con una sala de operaciones? Y al final de cuentas también está integrado por 3 personas o más. Preguntas de privado, de una les puedo sacar 6, 7. No sé cómo les estará haciendo universidad el examen final de privado, o si aparte de esto que tienen en virtual, tienen alguna especial en cuanto a evaluación, espero que sí, porque allí es donde uno ve ese dominio del tema, ese dominio del código, para ver si el estudiante realmente quiere, pues, haciendo el esfuerzo, o simplemente memoriza o chivea y como es virtual todo, responde, como tengo las diapositivas que el link me dio, yo no puse atención en ninguna de sus clases, respondo y ya me gradué y hasta con honores. Cada quien sale como puede, dirán por ahí, sí. Enhorabuena para el que logre graduarse como pueda. Lo malo es que ese tipo de profesionales hacen que de resto hablen mal. El artículo 288 establece que debe crearse juzgados de trabajo con jurisdicción en cada zona económica que determine la Corte Suprema de Justicia, lo cual va a atender a concentración de trabajadores, industrialización del trabajo en esa zona, número de organizaciones sindicales que existan tanto de patronos como trabajadores, y el informe que debe rendir el Ministerio de Trabajo. Y ese es el que va a tener la cantidad de concentración de trabajadores. Antes, cuando yo estuve en los órganos jurisdiccionales de trabajo, recuerdo que el juzgado en el que yo estaba tenía el nombre de juzgado de trabajo y provisión social de la primera zona económica. Era la primera zona económica del departamento de Guatemala. Hoy ya no lo tienen así, hoy ya son jueces de trabajo y es más, son juzgados
es Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Ya cambió el nombre. Ya no lo integran un solo juez, lo integran otros jueces. Y es allí a donde vale la pena hacer mención a eso. Si es un juzgado pluripersonal, ¿será que ya lo podemos llamar tribunal? O lo seguimos llamando juzgado. Pregunta de privado. ¿Cuál es el acuerdo de la Corte que crea ese juzgado de forma pluripersonal? ¿Cómo está integrado y qué conoce cada juez? O si todos tienen que conocer los mismos. Fácil, pregunta fácil de privado. Los juzgados de trabajo están a cargo de un juez que debe ser abogado y de preferencia especializado en asuntos de trabajo. En los lugares en donde no hubiere juez de trabajo, conocerán de los asuntos los jueces de paz hasta por un monto de 3,000 quetzales. Así, bonito, ¿verdad? Un juez de paz, bueno, no hay juez de instancia de trabajo. Si el asunto no pasa de los 3,000, voy a conocer yo. Pero ¿qué pasa si el monto de los reclamados supera los 3,000 quetzales? ¿Quién conoce? ¿Será que tengo facultad de conocer? ¿Será que el juez de instancia va a conocer? Si no hay un juez de instancia, la misma norma me dice que en los lugares donde no hubiere juez de trabajo, conocerá al juez de paz. Es decir, que si no hay juez de trabajo en primera instancia, conoce al juez de paz, pero hasta un monto de 3,000 quetzales. Y si supera los 3,000 quetzales, ¿quién va a conocer? Pregunta que les dejo para sus saberes. De igual manera, el Código de Trabajo establece quiénes no pueden ser jueces de trabajo y previsión social. Pero, ahorita que ustedes le están dando lectura al artículo, que si no estoy mal es el 285, pues ahí está. ¿Cuál será el criterio que tuvo el legislador para establecer dicha prohibición? Me gustaría que tal vez María del Carmen, Cristina o María Franchera me contesten esa pregunta. Simón creo que también está presente, Pablo, Sergio, Sergio también está presente en clase, entonces cualquiera de ustedes, ¿cuál creen que fue el criterio que tuvo el legislador para establecer dicha prohibición en cuanto a quienes no pueden ser jueces de trabajo y previsión social? Asimismo, establece que deben aplicarse las disposiciones de la ley del organismo judicial como disposiciones supletorias o complementarias en cuanto a la organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Sugerencia de lectura, artículos 286, 87 y 89, aparte de los que ya hemos citado en las anteriores diapositivas. Las disposiciones de la ley del organismo judicial. Es una ley que aplica a todos los órganos jurisdiccionales en la República de Guatemala, independientemente de la categoría que sea. Si ustedes conocen la ley de organismo judicial, sabrán que empiezan Corte Suprema de Justicia, funciones, atribuciones, salas jurisdiccionales, jueces de primera instancia, jueces de paz, y hace una clasificación en cuanto a los órganos jurisdiccionales, cómo se organizan, cómo se comunican entre sí, cuando es igual, cuando es mayor, cuando es menor, cuando es a la Corte. Esas cuestiones son propias de los órganos jurisdiccionales en manejo administrativo, no específico de sus funciones, pero que deben de observar en sus resoluciones. Corte Suprema de Justicia nombra jueces, crea los juzgados. Compete a la Corte Suprema de Justicia delegar el ejercicio de la jurisdicción. ¿Será que está en la Constitución esto que yo estoy diciendo? ¿Será que está en el Código de Trabajo, en el Código Penal, en la ley de organismo judicial? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fundamento de lo que yo estoy argumentando ahorita? Que compete a la Corte Suprema de Justicia delegar esa jurisdicción. En la única que lo puede delegar. Pregunta de privado en derecho administrativo, sí. Pregunta de privado en cualquier rama de derecho, sí. Cuando hablamos de órganos jurisdiccionales o procesos. Que no se tengan que solo se les va a preguntar en lo laboral o solo en lo penal. Yo estoy viendo que incluso tienen un curso de derecho en su preparación para el examen técnico profesional, como que también los evalúan de derecho eh, ambiental.
Aquí tengo un correo donde vi una evaluación. Ustedes los evalúan de derecho administrativo, derecho ambiental, laboral y procesal laboral, penal y procesal penal. Eso como parte de su preparación para el examen técnico profesional, fase pública. En derecho ambiental desconozco eh, cuál sea el objetivo de esa evaluación. Obviamente temas ambientales al ser el objetivo principal o general, pero les pregunto también, ¿hay órganos jurisdiccionales en materia ambiental en Guatemala? ¿Qué juzgado conoce los casos de temas ambientales? ¿Cómo se maneja el tema ambiental? ¿Quién verifica el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Áreas Protegidas, de la Ley de Reforestación, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del Reglamento de Caza, Tiro y Pesca, y de todos esos temas ambientales que ustedes recibieron en su curso de legislación nacional ambiental o de legislación ambiental nacional e internacional? Porque sí, yo veía ahí las dos. Cuando dábamos clases presenciales tuve la oportunidad de dar cursos y sé que los tienen y que supongo que sobre eso los evalúan. Pero ¿qué órgano jurisdiccional conoce ese tipo de procesos? En la ley de organismo judicial entonces encontramos disposiciones relativas a los órganos jurisdiccionales. Título segundo a partir del artículo 51. Y la función jurisdiccional a partir del título tercero, artículo 57 de dicha ley. Por lo que sugiero que le den lectura al título segundo, al título tercero y a los artículos 61, 62, 66, 70, 94 y 101 de la ley del organismo judicial. Recuerden que una vez citado en la diapositiva o dado en la clase, puede ser objeto de evaluación en su examen final. Ya estamos cocinando ese examen final, ese cúmulo de preguntas con sus posibles respuestas que nos solicita la universidad. Y la universidad decide qué preguntas poner y colocarlas en la plataforma, evaluar o habilitar la evaluación y calificar. Asimismo, se sugiere la lectura de las disposiciones comunes a todos los procesos contenidas en las normas del 113 a 121 de la ley del organismo judicial. Regresando entonces al Código de Trabajo, podemos remitirnos al artículo 292. Este establece qué asuntos son los que van a ser competencia de conocimiento del juez de primera instancia de trabajo. Como ustedes sé que tienen, ustedes sí tienen su código a la mano, a mí por cuestiones de premura y demás, no me dio oportunidad de sacar mi maletita de leyes laborales, colocar mi constitución, código penal, procesal penal, y no me acuerdo qué otra ley cargo ahí en mi maleta. El código de trabajo sí no pude, pero lean la literal B. Esa literal B del artículo 292 regula que conocerán de todos los conflictos colectivos de carácter económico una vez que constituyan o que se constituyan en tribunales de arbitraje. Esta frase nos remite al siguiente artículo, el cual establece que estos tribunales, es decir, los de arbitraje, estarán integrados de la siguiente manera. Un juez de trabajo y previsión social, quien lo preside. Un representante titular y 3 suplentes por parte de los trabajadores. Un representante titular y 3 suplentes por parte de los patronos. Estos últimos jueces de trabajadores y de patronos regirán en funciones por el plazo máximo de 1 año. Ellos al año van a ser renovados. Sin embargo, el juez presidente es permanente. ¿Por qué? Porque es el juez de trabajo y previsión social. Es el único que permanece en su puesto, a menos, después, a menos que el Corte Suprema de Justicia lo traslade a otra judicatura, le quite la competencia en procesos laborales a ese juez, o bien el juez ya no esté en el juzgado como persona. No porque el juzgado dejó de existir, no como persona. Y aquí vamos a lo que les estableció una diapositiva atrás. Estamos en la 9. Vamos a ver acá, en la 7. Sí. B. Los tribunales de conciliación y arbitraje.
Si los jueces de paz, perdón, si los jueces de trabajo son los jueces que conforman o que están en una manera permanente en un juzgado de trabajo, son los que van a integrar entonces como juez presidente en tribunal de arbitraje. Y los otros que integran ese tribunal, que allí sí es un tribunal colegiado, van a ser un representante de trabajadores, un representante de patrón. Allí sí ya podemos decir entonces que existe un tribunal, pero ese tribunal únicamente va a tener competencia para asuntos de materia de arbitraje, como los métodos de solución de conflicto de los conflictos colectivos. Fuera de eso no existe un tribunal, es un juzgado, un juez unipersonal. Los juzgados pluripersonales, ya ustedes dan lectura al acuerdo de la Corte, que crea los juzgados pluripersonales en materia laboral y cuál va a ser la función o la forma en que van a trabajar. Por último, sí, existen las salas de apelaciones, que están integradas por 3 magistrados titulares y 3 magistrados electos como suplentes. Ellos conocerán de las impugnaciones de las resoluciones de los jueces de primera instancia y de los tribunales de conciliación. La sala tiene esa facultad de conocer lo que dispuso el tribunal de arbitraje y lo que dispuso un juez de instancia en una sentencia. La sala también es un tribunal colegiado, pero no se le denomina como tribunal, se le denomina como sala de apelación. Que ya cumplieron 3 años de estar en el poder en una forma, para mí, irregular o ilegal, avalado oportunamente por Corte de Constitucionalidad y que no da certeza jurídica ni permite tener una certeza de un Estado de Derecho en materia de procesos legales en los órganos jurisdiccionales. Pero eso es tema o harina de otro costal. Para un derecho constitucional sería interesante ver ese tema de la prolongación de funciones. ¿El delito o no es delito? ¿Por qué la Corte opinó? ¿Cuál es el sustento? Analizar ese fundamento de la Corte de Constitucionalidad que oportunamente emitió. Sergio Tobías, el artículo 2 constitucional garantiza justicia, ¿no? Con relación a qué, Sergio, porque no me dice con relación a qué es su respuesta, ¿eh? Bueno, pues su opinión en cuanto a por qué se considera que quienes no pueden ser jueces de trabajo. Aquellos que han tenido la dirección o representación judicial o extrajudicial de alguna persona y que puedan influir en las resoluciones que emita cuando sea miembro, funcionario o empleado del tribunal. Toda vez que estuvieron ligados a asociaciones patronales o organizaciones sindicales, pueden incluso llegar a que existan favores o preferencias de aquellos que conozcan asuntos o que representen a alguna de las partes. Efectivamente, si yo fui líder sindical, obviamente voy a inclinar por cualquier función sindical, por cualquier sindicato, por cualquier pelea sindical, sea justa o injusta, sea legal o ilegal. Por eso existe esa prohibición. Si yo quiero ser juez de trabajo, si alguno de ustedes quiere ser juez de trabajo, pero ahorita son parte de un sindicato, olvídense que vayan a tomar posesión como jueces de trabajo. No va a ser posible, porque pueden tener esa preferencia, como dice Froilán, en ese tipo de asuntos. Los juzgados también tienen facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyen tribunales de conciliación. Asimismo, dentro de la competencia de esos tribunales está la de conocer sobre la disolución de las asociaciones sindicales, de todas las cuestiones de carácter contencioso por aplicación de las leyes y disposiciones de seguridad social, de todas aquellas cuestiones cuya cuantía excede de los 100 quetzales y de todos aquellos asuntos que por disposición de ley así se declaren. Imagínense ustedes 100 quetzales. Para 1947, que se emitió el Código del 61 que se reformó,
de 100 quetzales eran 100 quetzales, tenía ese poder adquisitivo nuestra moneda. Hoy, usted, pero ni el mercado hace con 100 quetzales un día. Todo está carísimo, no alcanza el salario. Todo sube, el salario se quedó estancado. Y se propone o se convoca a la Comisión Nacional del Salario para que, en su función de ver cada año el cambio de salario mínimo, todo el mundo pega el grito en el cielo, hasta el Estado. Estamos en una situación de caos. Esa disposición, obviamente, de conocer hasta de 100 quetzales se encuentra desactualizada al día de hoy, tomando en consideración que, de acuerdo al salario mínimo, difícilmente exista alguna reclamación que se promueva ante los órganos jurisdiccionales que sea inferior a 100 quetzales. Por lo que en cuanto a la cuantía, no obstante lo dispuesto en dicho artículo, pues eso ya no tiene validez, no puede tomarse en consideración porque ya el salario mínimo incluso supera ese monto. Y conocer o que exista algún proceso donde se reclama un monto de 100 quetzales como máximo, yo creo que difícilmente hay algo que al día de hoy esté en esa situación. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos del salario mínimo, o mucho más, pues si fueran cuestiones ya propias de un despido o una situación similar, pero por 100 quetzales o menos, difícilmente haya al día de hoy algún proceso promovido. Entonces, seguimos con los 115 alumnos conectados. Sí, tenemos igual, lo mismo de siempre. Respecto de las salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden, va a determinar el número y jurisdicción territorial de estas y conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y provisión social. Como ya dijimos, las salas están integradas con 3 magistrados titulares y 3 magistrados suplentes y conocerán de las impugnaciones de las resoluciones de los jueces de primera instancia y de los tribunales de conciliación. Conocen siempre en grado, es decir, cuando procede la apelación o la consulta, la sala de apelaciones de trabajo y provisión social va a conocer en grado. ¿Sí? Aquí es la segunda instancia. Todo recurso que habilite una apelación o un conocimiento por parte de un tribunal superior de la resolución que estamos atacando, habilita esa segunda instancia. Apelación o la consulta. ¿Será que hay más de una instancia en un proceso penal? Saliéndonos un poco del tema, pero siempre su fase pública. Tenemos la sentencia, el tribunal de sentencia, apelamos, la sala de la Corte de Apelaciones conoce, nos vamos a casación, la Corte Suprema de Justicia conoce y planteamos un amparo, conoce la Corte de Constitucionalidad. ¿Será que hay más de una, dos, tres, cuatro instancias? ¿Cómo opera esta situación? ¿Cómo consideran ustedes que debe operar? Eso es en el aspecto penal. Medios de resolución de conflictos. Vamos a responder un último correo, el de María Franchella. Sí, María Franchella, le asiste y no le asiste la razón en su pregunta. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 56 establece de la ley de la carrera judicial, hablando un poco de los órganos jurisdiccionales fuera del ámbito laboral. Aspirantes no graduados, dentro de un periodo de 4 años contados a partir de la vigencia de esta ley, el Consejo de la Carrera Judicial puede admitir como aspirantes a jueces de paz a personas que no cuenten con el título de abogado, es decir, se dio de plazo los siguientes 4 años. La ley de la carrera judicial tiene más de 4 años, entonces ese artículo ya no es operable, ya no es un artículo positivo. Está vigente, sí, porque la ley está vigente.
ha sido derogado, no ha sido reformado. ¿Pero es positivo? No, porque no se puede aplicar. Eso es lo que en doctrina se conoce como derecho vigente no positivo. La norma existe y está allí, no ha perdido su vigencia porque no la han derogado, no la han modificado, entonces está tal cual como fue plasmada en su momento, pero no es positivo. Y en este caso no porque no se aplique, sino porque no puede aplicarse. ¿Por qué? Porque fue para un periodo de 4 años. Es decir, este artículo tuvo vigencia 4 años a partir de la ley entró en vigencia. Valga la redundancia. Pasados los 4 años, ese artículo queda sin efecto. Habría que leer las disposiciones transitorias y finales de esta misma ley de la carrera judicial para establecer si hay algo relacionado con ese artículo 56. Si gusta, pues lo consulta María Sanchela, lee la ley y si podemos responderlo más adelante, lo respondemos con gusto. Hace unas semanas estudiamos entonces de manera general los métodos para la resolución de los conflictos colectivos, siendo estos el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Cada uno de ellos está comprendido por una serie de pasos que permiten desarrollar el procedimiento previsto en el Código de Trabajo para la solución de estos conflictos. Cada una de esas instituciones está encaminada a resolver los conflictos presentados o que se presentan y tienen un porqué y para qué cada una de ellas. Tienen su propia regulación legal y, por decirlo de alguna manera, requisitos que deben de cumplirse u observarse para poder aplicar cada una de estas instituciones. La directa, la conciliación, el arbitraje. No podemos llegar, por ejemplo, al arbitraje si no se ha agotado una conciliación. Y esta no procede si no hemos agotado el arreglo directo. No obstante esto, durante la conciliación o en arreglo directo principalmente, pueden utilizarse diversas técnicas de mediación para resolver de forma ecuánime las diferencias sugeridas o surgidas. Y las vimos, la mediación, la negociación, la intervención del tercero, la no intervención del tercero, qué sé yo, son formas de mediar para conciliar o resolver en el arreglo directo el conflicto colectivo. Lo que se pretende en ese momento con la aplicación de esos medios es poner fin a esas controversias que han surgido derivadas de las relaciones de trabajo, por lo que su uso debe estar encaminado específicamente a la búsqueda de la equidad y la justicia, amparadas en la ley y que la solución propuesta sea la más confiable posible. Cristina responde al artículo 386 porque debe ser objetivo e imparcial. No tanto porque debe ser objetivo e imparcial. No sé con relación a qué me responde Cristina esa pregunta, pero si nos vamos a la prohibición de los jueces, el artículo 386, que si no estoy mal está en la fase de los tribunales de conciliación y arbitraje, no es tanto porque sea objetivo. Obviamente todos los jueces deben de ser objetivos, pero sí, como lo manifestó Florian, o tal vez esa fue la intención de Cristina en responder, que un juez puede tomar parte en un asunto si en algún momento perteneció a alguna agrupación sindical, patronos o trabajadores. Por eso fue que prohibió, a criterio de Froilán, criterio que comparto hasta cierto punto, que el legislador prohibiera que esas personas integraran un tribunal. Dentro de las técnicas de mediación que podemos utilizar para la resolución de conflictos, podemos decir que toda técnica consiste en el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirva una ciencia o arte. En el ámbito laboral, esto pues no es la excepción. Y entre las distintas técnicas que pueden aplicarse tenemos la autocomposición, la autotutela, la heterocomposición, el diálogo y la negociación. Cada uno de ellos pretende llegar a un mismo objetivo, poner fin al conflicto. Y deberá usarse el más adecuado para la solución de ese conflicto, debiendo el mediador, o que vaya a aplicar esa técnica, verificar cuál de ellas es la más adecuada para, de acuerdo a los puntos que va a resolver, utilizarla en la solución del conflicto.
La mediación puede clasificarse de la siguiente manera: atendiendo a la obligatoriedad o no de utilizarla, voluntaria u obligatoria; atendiendo a la fuente reguladora del procedimiento, convencional o reglada; atendiendo a las partes que intervienen, instituciones privadas o instituciones. Para que podamos tener un punto de partida, debemos de hacer referencia entonces a estas técnicas que son utilizadas para resolver cualquier conflicto que surja entre dos o más personas con posturas distintas. Esto implica entonces que nos encontramos ante un litigio, ¿sí? Porque es un pleito, porque esto proviene del vocablo latín litis, utilizado muchas veces como sinónimo de pleito, demanda o lucha. Francesco Carneluti define el conflicto como la pretensión de uno de los interesados ante la resistencia de otra persona. Sin embargo, esta definición debe ser complementada con el hecho de que dicho conflicto debe ser jurídicamente trascendente y ser susceptible de solucionar mediante la aplicación del derecho. El litigio entonces no nace con el proceso judicial. El litigio nace de forma posterior al conflicto y es una de las formas de solución del conflicto existente. La otra forma de solucionar los conflictos o litigios es a través del uso de métodos o técnicas que permitirán tratar de evitar el proceso judicial y que el inconveniente existente sea resuelto de la mejor manera posible para ambas partes. Para algunos tratadistas de materia laboral existe una serie de técnicas que pueden aplicarse y de las cuales hablaremos un poco y que ya las mencionamos hace unos minutos. La primera de ellas es la autocomposición. Esta consiste en la renuncia del derecho propio en beneficio del interés ajeno. Dicha renuncia puede ser unilateral o bilateral, toda vez que depende de la voluntad de la persona o personas que renuncian a ese derecho en beneficio del interés ajeno. A manera de ejemplo, podemos mencionar el desistimiento y el allanamiento. Aunque dichas actitudes generalmente se presentan dentro de un proceso a que han llegado las partes, no ocurre ninguna de esas dos cuestiones por decisión del juzgador. Yo desisto de mi demanda, yo desisto de la contestación de demanda o me allano a la demanda. No depende del juez, es mi voluntad. Es la renuncia que yo estoy haciendo de mi derecho a contestar la demanda en beneficio del interés ajeno del trabajador. Un allanamiento, yo no le estoy contestando la demanda. Estoy diciendo sí, yo renuncio a contestarla, a oponerme, y reconozco el derecho que le asiste al trabajador. Él se va a ver beneficiado, ¿sí? Si fuera bilateral, podemos mencionar como, por ejemplo, la transacción. Transamos, llegamos a un arreglo extrajudicial. Y el día de la audiencia, yo como demandado me presento y presento el memorial, o se presenta el actor también y presenta el memorial de renuncia o de desistimiento porque ya transamos, ya negociamos. Finaliza el proceso. La siguiente es la autotutela. Consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Se le considera una forma egoísta de resolver los litigios, pues implica la imposición antes que la concertación, y la solución proviene solamente de una de las partes en conflicto, dejando de ser imparcial. Incluso si una de las partes se encuentra en defensa de los intereses de un tercero, este no actúa por interés propio, sino resguardo de los intereses de la persona titular del derecho. Para el tratadista Alcalá Zamora, esta se caracteriza por la ausencia de un juez y la imposición de la solución por una de las partes, lo que implica la clara ausencia de una organización para la resolución del conflicto, lo cual puede ocurrir incluso utilizando la fuerza. Es decir, yo voy a imponer mi voluntad, aunque salga perjudicado un tercero. Voy a la Inspección General del Trabajo. Sí, yo le reconozco que le debo 5,000 de prestaciones. No, que son 20,000. Yo 5 reconozco que le debo y 5 le doy ahorita. Impuse mi voluntad. No voy a pagar los 20 que quiere. Esa es, podría ser un ejemplo de autotutela. La heterocomposición. En este tipo de método,
ocurre la existencia o intervención de un tercero que procura la solución del conflicto vinculando a las partes a su cumplimiento. Como ejemplo de dicha forma de solución tenemos el arbitraje y el proceso judicial, toda vez que la solución dictada en ambos casos obliga a las partes a su cumplimiento. ¿Ocurre la existencia o intervención de un tercero? Sí. ¿Procura la solución del conflicto? Sí. ¿Vincula a las partes a esa resolución? Sí. Sin embargo, solamente el arbitraje es el medio alternativo de resolución del conflicto, no así el proceso judicial, porque esta figura que representa la autoridad del Estado es quien resuelve el conflicto. En el arbitraje puede existir voluntad de las partes para la solución por parte del tribunal. El Código de Trabajo hace alusión únicamente al procedimiento para la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social, ubicando el arbitraje como la última etapa o fase final para tratar de resolver las diferencias existentes entre las partes. El diálogo. Esta forma de solución requiere de la capacidad de los involucrados para poder intercambiar su punto de vista y empatizar con las personas, lo que nos proporcionaría la mejor forma de solventar cualquier tipo de problema. Para ello debemos de entablar una conversación proactiva y resolutiva y no dejar que la ira o el enfado sea quien decida. Para utilizar el diálogo como método o técnica de solución de conflicto, debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Tener una escucha activa. No solo se trata de expresar nuestra opinión, sino escuchar y entender la opinión de la otra persona. Debe existir un respeto, respetar ese punto de vista o la opinión de la otra persona y no atacar. Hay que intentar entender la otra postura o la otra persona. No se trata de hablar y escuchar, sino, sobre todo, que haya ese entendimiento entre las dos partes. O sea, yo respeto su postura, ya lo escuché, trato de entenderlo, pero no logro hacerlo. Y como no logro hacerlo, se lo debo decir en forma sincera. Mire, no le capto su punto de vista, yo respeto su opinión, no la comparto porque no entiendo esto, porque no entiendo lo otro. Y hablar claro, sin falta de respeto, sin intimidar, sin imponer la voluntad, porque entonces no estamos solucionando un conflicto con el diálogo. ¿Sí? La negociación. Para el autor Carles Mendieta Suñé, es el proceso en el que dos o más partes con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas con el objetivo de llegar a un acuerdo. Consideramos entonces que la negociación es un procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian sus consideraciones sobre el mismo, formulándose mutuamente propuestas de solución del conflicto. En algunas ocasiones puede contarse con la presencia de un tercero negociador o amigable componedor, el cual puede proponer la forma más adecuada de solución luego de haber escuchado a ambas partes. Sin embargo, el tercero en ningún caso es quien va a decidir el asunto. Son únicamente las partes en conflicto las que van a tomar esa decisión final, porque el tercero solo va, después de haber escuchado ambas posturas, a proponer una justa, lo más justa y ecuánime para las dos partes en conflicto, o para las partes en conflicto. Dentro de estos conflictos, como ya vimos hace unas semanas, o la semana pasada, no recuerdo, tenemos como consecuencia la suspensión de labores por parte de los trabajadores. Es como una medida de presión, ¿sí? Y es la denominada huelga. El propósito de la huelga podemos indicar que tiene como fines o como objetivo fines inmediatos e inmediatos. Respecto de los mediatos, son aquellos que trascienden en el campo reivindicativo, economicista y laboral. Es decir, obtener ese justo equilibrio entre el capital y el trabajo. Vamos a reivindicar, vamos a reconocer, como quien dice, sí, a futuro. Ese es el inmediato, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Con relación a los otros fines, es decir, los inmediatos, esos persiguen reivindicaciones colectivas
generalmente de orden económico y social y excepcionalmente jurídico, como por ejemplo mejora de salarios inmediato, pero es colectividad, reducción de jornada laboral, colectividad, destitución de autoridades arbitrarias en un lugar o centro de trabajo por retrato hacia los trabajadores, es un fin inmediato, porque va a beneficiar o va a ser una reivindicación colectiva, no va a ser en forma individual. De conformidad con el Código de Trabajo y la ley reguladora del derecho de huelga, esta no puede tener dentro de sus fines los siguientes. Huelga de solidaridad, que es aquella realizada por trabajadores de una empresa que no tienen conflicto con su patrono, pero muestran su simpatía y solidaridad con trabajadores de otra empresa. Huelga que preside de leyes, arreglos, sentencias, contratos y pactos colectivos de trabajo tampoco se puede promover, pues ese es el fin de la huelga. Y la huelga que tenga como propósito motivos que no sean propios de los trabajadores y comunes al grupo, porque ese tipo de huelga no es lícita, porque persigue entonces intereses particulares. Una huelga que no tenga como propósito motivos que no sean propios de los trabajadores y comunes al grupo. Que solo quiero beneficiarme yo porque es mi interés, el interés es propio y no es común, que no se van a ver beneficiados los demás, yo no puedo hacer huelga. No puedo irme a la huelga yo solito. O tres, cuatro, porque son nuestros intereses comunes para nosotros tres, pero no para el resto. Y por último, la huelga que tenga como fin los conflictos de carácter social. No obstante este planteamiento, la Constitución Política de la República de Guatemala sí permite este tipo de huelgas, tal como lo regula en el artículo 104, al establecer que los derechos de huelga podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Pregunta de privado. ¿Qué prevalece? ¿La norma específica o la norma general constitucional? ¿Quién tiene preeminencia en su aplicación? ¿Cuál afecta derechos laborales? ¿Cuál los faculta? ¿Cuál los promueve? No obstante, los principios que inspiran el derecho laboral. ¿Habrá algún conflicto de normas? Ustedes como jueces, ¿cuál aplican? Pregunta de privado. Si se establece que la huelga entonces, si se establece entonces que la huelga tiene alguno de estos fines, se incurriría en una huelga ilegal y esto tendría sus consecuencias económicas, sociales y jurídicas, porque no hay obligación del patrono en solventar el pago de daños y perjuicios, salarios y demás, porque la huelga fue declarada ilegal. Puedan ustedes esa situación, ¿verdad? Dentro de las diferentes formas de la huelga, cada una de ellas tiene sus propias repercusiones y a manera de ejemplo podemos hacer referencia a la siguiente. Huelga de hecho. Esa queda realizada por los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que la ley establece. A este respecto podemos verificar entonces el artículo 394 del Código de Trabajo que establece que en caso se pretenda declarar la ilegalidad de una huelga acordada y mantenida de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente. Vean qué interesante. Es uno de los incidentes en materia laboral, la de ilegalidad de una huelga acordada y mantenida de hecho. Si ese incidente es declarado con lugar, se faculta al patrono particular o a la entidad nominadora del Estado para que sin responsabilidad de su parte den por terminados los contratos de trabajo de todos los que han participado en dicha huelga. ¿Y cuál va a ser esa consecuencia? Como lo vimos acá, económica, social y jurídica. El patrono no va a tener responsabilidad porque fue una huelga mantenida y ejecutada o acordada de
Este eximente de responsabilidad no tiene repercusiones económicas para el patrono, pero sí para los trabajadores, toda vez que no existe obligación de efectuar el pago de los salarios de los meses que duró la huelga. ¿Puede despedir? Sí. ¿Está obligado a pagar salarios? No. Pasaron 6 meses en huelga de hecho y al final de cuentas me declaran culpable del incidente. 6 meses perdidos, tirados a la basura en materia de salario porque no hay obligación. ¿Por qué? Porque no cumplimos con los requisitos para irnos a la huelga. Huelga denominada trabajo a desgano o trabajo lento. En este tipo irregular de huelga, los trabajadores no abandonan su centro de trabajo, pero su labor no la realizan en la forma acostumbrada, sino lentamente, despacio, para tratar de que avance el tiempo y así provocar una reducción en la producción. ¿Tiene consecuencias? Sí, de carácter económico, más que social o jurídico, toda vez que en algún momento el patrono podrá quedarse sin capital para el pago de salarios e incluso para continuar operando, lo que provocaría un detrimento de su riqueza. De igual manera, los trabajadores se verían afectados porque al disminuir la producción, disminuye la necesidad de trabajadores. Al disminuir los ingresos y el capital, aumenta la posibilidad de incumplir con el pago de las prestaciones laborales, viéndose afectado también el trabajador. Una huelga de desgano o trabajo lento tiene repercusiones para ambas partes, y más que todo económicas. Huelga simbólica. Esta como tal no constituye un abandono de trabajo ni del local en el que se prestan los servicios. Lo que sucede es que se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo y lo que se pretende es saber o hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a dicha medida de forma total si no accede a las pretensiones formuladas por estos últimos. Este tipo de huelga por lo regular no presenta mayor repercusión. El tiempo es un pleonasmo, estamos repitiendo, lo vamos a corregir una vez. ¿Qué pretende esta huelga simbólica? Entonces, le vamos a hacer saber al patrono que los trabajadores estamos decididos de tomar esas medidas de hecho de forma total, es decir, cumpliendo con los requisitos y no exceder las pretensiones formuladas por estos últimos, es decir, por nosotros los trabajadores. No presenta mayor repercusión porque es simbólica, ¿sí? No es una de hecho, no es la anterior, que es la trabajo de desgano, no, es simbólica. Pero sepa que nos podemos ir a la huelga y que lo vamos a hacer si es necesario. Es como una medida de presión. Huelga de brazos caídos o brazos cruzados. En esta, los trabajadores asisten y ocupan sus lugares de trabajo, pero no realizan actividad alguna. Esta tiene como repercusión la ausencia de producción o de prestación de servicios, lo que afectaría no solo el patrimonio del patrono, sino también los salarios de los trabajadores. Es muy parecida a la del GAN, solo que en la del GAN se disminuye y no se hace nada. Se deja de prestar o de producir. Las consecuencias entonces serán económicas y sociales. ¿Por qué sociales? Porque si estamos prestando un servicio a un usuario, porque somos una entidad del Estado y tenemos una huelga de brazos caídos, ¿quién se va a ver afectado? Tribunales en la década de los 90, pues, tribunales de justicia en general, ¿será que fue una huelga de brazos caídos? ¿Tuvo consecuencias sociales? Sí, no había administración de justicia, todos los procesos estaban paralizados, se vencieron plazos, personas detenidas, más allá de lo posible, porque podía aplicarse una medida sustitutiva, porque se iba a revisar la medida de coerción, prestaciones no pagadas, porque pues, el juez ya no pudo dictar sentencia, ya no se pudo ejecutar, ya no se pudo traer un embargo.
¿Será que fue esa? ¿O ese podría utilizarse como un ejemplo de huelga de brazos caídos o brazos cruzados? Pregunta de privado. Como hemos podido observar, entonces la mayor repercusión la tendrá la huelga de hecho y luego la de brazos caídos. ¿Sí? Sin embargo, nuestra legislación no establece de forma muy clara o amplia el tipo de repercusiones que puedan tener una u otra, porque no las clasifica de esa manera. Esta clasificación que hemos visto es una clasificación doctrinaria, no tiene fundamento legal. Solo la huelga de hecho sí tiene una regulación legal y ya la citamos. El resto no la tiene. De brazos caídos no tiene un sustento legal. Es una clasificación doctrinaria. De conformidad con nuestro ordenamiento laboral, entonces la huelga puede producir determinados efectos, los cuales pueden clasificarse en dos grandes grupos. Derivados de la declaratoria de justicia de la huelga o los derivados de la declaratoria de injusticia de la huelga. Haremos una breve enunciación de ello. Derivados de la declaratoria de justicia de la huelga. La huelga solo suspende el contrato de trabajo, según lo que establece el artículo 70, causa de suspensión de las actividades laborales. La continuidad de la vigencia del contrato de trabajo. Los contratos de trabajo no pierden su vigencia ni prorroga a tiempo indefinido, ni prorrogan los contratos a tiempo definido o a plazo fijo. Es un efecto de la declaratoria de justicia de la huelga. Situaciones relacionadas con el trabajo, artículo 242. Derecho a disfrutar sus vacaciones, ya que estas son usadas en su totalidad o en forma proporcional, si no cuenta con el año de labores, no se pierde el derecho al haber formado parte de la huelga. La situación laboral de los trabajadores huelguistas reguladas en el artículo 242 también. El pago proporcional de aguinaldo y bonificación anual para el pago de estas prestaciones. El cálculo se realiza según el promedio salarial de un año de labores, por lo que los días no laborados pueden ser descontados. Es decir, si trabajó 6 meses porque 6 estuvo en huelga, vamos a dar la mitad de su aguinaldo, la mitad de su bonificación. Si fueron 180 días, bueno, calculamos en base a una regla de 3 simple o compuesta, cuánto le corresponde y eso es lo que se cancela como bonificación. Carol Payera se pronunció, Carol no lo había hecho el día de hoy. En todas las clases de huelga, las consecuencias siempre son económicas y sociales, o existe alguna otra consecuencia que no sean estas dos. Lo que pasa es que existe, si lo vemos así, al final de cuentas, una consecuencia jurídica. El patrón no está facultado para dar por rescindidos esos contratos de trabajo, para despedir a los trabajadores que se fueron a una huelga sin requisitos. Es una consecuencia jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos poniendo fin a una relación de trabajo. ¿Va a tener repercusiones económicas? Sí. El trabajador no va a tener derecho a ese salario que le correspondía por el tiempo que estuvo en huelga. ¿Va a tener una repercusión económica para el patrono? No, porque se va a ahorrar ese salario. Cuestiones sociales afectan a la sociedad, por supuesto. Imagínense ustedes que, por ejemplo, no vamos a mencionar nombres, un supermercado grande que se dedica a la producción, bueno, una empresa, una sociedad, porque es sociedad que se dedica a la producción de una bebida espirituosa, conocida por muchos, disfrutada por varios más y sufrida cuando las consecuencias de excederse, pues son nefastas. Pero ese tipo de entidades, imagínese usted cuánto puede ahorrarse en pago de prestaciones si los trabajadores se van a huelga cuando no es legal. ¿Qué repercusiones sociales va a tener? La afectación a todas esas familias cuyo miembro era el que integraba esa masa laboral y que por una irregularidad, una anomalía, una ilegalidad al haberse ido a la huelga, pierde su trabajo. ¿Se ve una afectación social?
Sí, por supuesto. Gozaba el IX, ya no porque fue despedido, ya no goza de la previsión social. Sí, pueden haber consecuencias jurídicas, pero el efecto de esa consecuencia puede ser económico, puede ser social, puede ser ambos, pero un efecto jurídico como tal y que solo hay que muy difícil. Yo lo he visto más que todo en el aspecto económico. En lo jurídico, no, no necesariamente. Pero sí puede existir, claro. Derivados de la trayectoria de injusticia de la huelga. Entonces son efectos de la injusticia. Ya vimos de la ilegalidad. Estos son de injusticia. Pérdida de salario. Artículos 242 y 396. Otro efecto. Advertencia a los trabajadores a reanudar la huelga. Esta advertencia la realiza el juez al momento de dictar la resolución que declara injusta la huelga, por lo que las labores deben de reanudarse inmediatamente. Caso contrario, el empleador puede dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte. Pregunta de privado. ¿Es necesario promover un juicio para autorización de la terminación de los contratos de trabajo? ¿O simplemente tomando como punto de partida esa resolución, puedo yo despedir porque ya después me facultó? Repercusiones que puede tener la huelga. Al momento de declararse la huelga se debe establecer si esta es legal o ilegal como modalidades de la misma. Sin embargo, no obstante la huelga sea legal, esta puede declararse justa o injusta. Y si fuera el caso, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga. Y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Esta declaración de injusticia hará siempre el juez, debiendo de prever las circunstancias del artículo 396 del Código de Trabajo. Si la huelga es declarada ilegal y los trabajadores aún así la realizan, el tribunal debe de fijar al patrono el plazo de 20 días para que, sin responsabilidad de su parte, pueda dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que holgaron, es decir, el que estuvo en la huelga. Pasados esos 20 días, usted no despidió, usted no dio por finalizar la relación de trabajo o esos contratos de trabajo, usted, patrono, si despide al 21º día, y tiene responsabilidad. Y la ley es clara. Este plazo está fijado en el mismo artículo. Por ahí está escondidito. ¿Ok? Les invito a que lean esos sustentos. Acá les coloqué unos enlaces de interés a una tesis de grado relacionada, si no recuerdo mal, con la huelga, a un documento de la huelga de los trabajadores del organismo judicial y una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada a la huelga de los trabajadores de Coca-Cola en Guatemala en la década de los 70 y 80. Son 3 enlaces, uno es bibliotecausac.edu.gt, es una tesis, el otro es oas.org, diagonales, que diga, CIDH decisiones, y la otra es directamente de la CIDH, OAS.org, y es un reporte anual. Allí se hablan temas relacionados con la huelga y las consecuencias, cómo fueron consideradas por la CIDH en ambos casos. Bueno, jóvenes, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que sus inquietudes, sus dudas, las puedan plantear ustedes en un correíto, como lo han estado haciendo, para que podamos tratar de solucionar y de corregir esas diferencias de opiniones que podamos tener. Si yo las tengo equivocadas, pues así será, pues será reconocido. Y si ustedes las tienen equivocadas, pues pretenderé darles esa guía para que eh, pues consideren ustedes la opinión mía para ver si corrigen o no su postura o su opinión respecto a algún tema. Espero que nos veamos la próxima semana, semana 15, semana 16, creo que las dos van a estar relacionadas al juicio ordinario y después pues ya solventarán ustedes su examen
y nada. Se agradece la atención prestada.